vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Están con nosotros los abogados Wilfredo Pedraza y Enrique Gersi. Bienvenidos al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Beto? Encantado. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo estás? Quisiera darle la palabra primero a Wilfredo, porque él ha sido presidente del INPE y porque con todo derecho ha salido a protestar por la extraña, ¿no?, nunca antes vista requisa en el penal de Barbadillo. La República tituló hoy INPE Arma Show con requisa de expresidentes, que es más o menos lo que dijimos anoche, porque nos pareció bastante obvio que el comercio estaba tendiendo una gran cortina de humo sobre los escándalos del presidente. Señor Pedraza, ¿qué dice la denuncia que han presentado luego de esta extraña revisión con cámaras a las celdas de los expresidentes? Buenas noches, Beto. Nosotros no hemos formulado ninguna denuncia por ahora. Okay. Lo que hemos hecho es cursar el día de ayer una comunicación a la presidenta del INPE pidiéndole explicaciones. Básicamente nos diga quién autorizó la emisión de las fotografías y de los videos a través de un diario local. Evidentemente nunca nos va a responder esa pregunta, pero queríamos cumplir con la formalidad, porque enseguida vamos a proceder, porque esto no solamente nos ha indignado, sino me parece un manifiesto abuso de autoridad, porque detenidos están, pero no han perdido algo tan básico de cualquier privado de libertad, que es la dignidad. Y la información, creo claramente, afecta la dignidad de quienes están privados de libertad. Desde el día 1, el presidente José Gerí ha demostrado ante cámaras su afición por las requisas, ¿no? Parece que él es una especie de agente del INPE frustrado, ¿no? Porque desde el primer día quería ir a las cárceles a hacer requisas, y de hecho lo hizo con el defenestrado presidente Iván Paredes y con el general Arriola. Pero evidentemente lo de ayer ya ha tenido caracteres de psicosocial, porque se pretendía hacer parecer como celdas doradas o como llenas de lujos a celdas que tenían ventiladores o radios o piñas, ¿no? Porque una colega se escandalizó de que tuviera Pedro Castillo una piña. ¡Qué horror, qué lujo! Yo creo que esto no fue casual, porque el sábado por la noche hubo una primera requisa y lo hicieron el personal penitenciario del penal. Informaron que no había nada, como que en efecto no había nada prohibido, porque todo lo que ingresó con una autorización previa. El domingo 8 de la mañana volvió otro equipo distinto de la sede central del INPE. Ahí encontraron las novedades que ahora conocemos. Pero en la noche del domingo retornaron para hacer el registro fotográfico y los videos. Obviamente, con el resultado de la mañana, a alguien se le ideó que era información interesante, oportuna para distraer a la ciudadanía, y decidieron publicarlo. Y así, esa es la historia. De manera tal que me queda muy claro que esto no fue una casualidad, ni que un agente penitenciario distraído o ávido de un recurso ilegal haya filtrado la información. Eso no pasa en el INPE. Yo no conozco antecedentes de que el INPE filtre información. No lo hacen. Esto es una decisión del más alto nivel, me queda absolutamente claro. Cuando dice alto nivel, ¿estamos hablando del ministro o del presidente? Yo creo que va en esa línea. Es probable, la información que hace un momento deslizabas, que esa relación podría generar también esta situación, pero yo dudo que la presidenta del INPE, que es encargada, que no tiene vínculo con el tema penitenciario, lo haya decidido sola. No la veo en un escenario así. Creo que miraron lo que encontraron, entre comillas, y aprovecharon con anuencia de más arriba para tomar la decisión de filtrarlo. En realidad, yo no he tratado de deslizar algo, he dado una información parcial, porque creo que Martín Hidalgo, que es un periodista que tiene libros publicados y que es un viejo conocido en el Congreso, tendría que ser Hidalgo, como su apellido, en reconocer cuál es la naturaleza de su relación con la señora Shadia Valdés, presidenta del INPE. Si él lo transparenta, entonces estamos todos claros, ya sabemos, claro, uno tiene a veces fuentes muy privilegiadas y muy cercanas. Si es así, bueno,
¿Es ético, no es ético, es objetivo, es independiente? Para una discusión. Pero yo creo que él está obligado a decirnos cuál es su relación con la señora Shadia Valdés. Y no, me preocupó el verbo deslizar, ¿no? Porque ya que lo he deslizado, pues me obliga a decirlo con fotos y pruebas. Eso pasará mañana, si el Comercio no lo publica, por supuesto. Continuamos en nuestra conversación con los abogados Wilfredo Pedraza y Enrique Gersi. Enrique, ¿hasta qué punto puede ser una noticia o morbo visitar las celdas de personas que han tenido la más alta investidura en el país? 4 presidentes que ahora están privados de su libertad, viven en situación precaria, probablemente en depresión. ¿Hasta qué punto esto constituye una violación de derechos? Mira, yo no vi ningún lujo ahí. Para mí, información no es escarnio, ¿no? Lo que se trataba era de humillar a esta gente, que ya bastante humillada está con lo que ha hecho y está presa por esas razones, y ahí no había ningún lujo. Es decir, había una jarrita de plástico, un corazón de Jesús, en el caso de Pedro Castillo, una piña golden, sí, claro, ¿no? Había una pantalla de un televisor, un ventilador en el caso de Vizcarra. Se le vio a Alejandro Toledo ni siquiera sentado, estaba como postrado en una silla, abatido. Francamente creo que no había absolutamente ninguna necesidad de hacer lo que se ha hecho. Y han cometido un error, porque el Perú es querendón. Y estas cosas de pretender humillar, hacer escarnio del enemigo, produce inmediatamente conmiseración. A la gente le da pena. El peruano no es un pueblo cruel, al contrario, es un pueblo bastante querendón y perdonador. Yo creo que se han equivocado completamente los sabios analistas que le hayan sugerido al gobierno hacer semejante cosa. Mejor hubieran continuado con una investigación sobre alguna otra materia, el monstruo tal vez, pero satanizar de esa forma, exponer de esa forma la vida privada de los presidentes, coincido con Wilfredo. Es claramente un caso de abuso de autoridad, pero ciertamente, y eso es más grave, una manipulación política para pretender engatusar, inducir a la opinión pública que piense en una determinada manera. Porque acá no se ha encontrado pues teléfonos celulares, no se ha encontrado alcohol, drogas, documentos prohibidos que pudieran tener, filtraciones de información, absolutamente. Se veían unos files de sus juicios, que es muy natural. Obviamente. Si estoy preso, ¿no es cierto? Lo mínimo que tengo que hacer es estarme preocupando por mi defensa. Eso no tiene nada de irregular. Y además porque cada uno de ellos tiene, como bien dices, partidarios que ahora digamos, después de esta humillación, con mayor razón, votarán no por ellos, pero por sus partidos o por sus afines. ¿Qué duda cabe? Mira el exministro que anda con el sombrero igualito que Castillo, ¿no es cierto? Su exministro que está de candidato, ¿cómo se llama? El que fue ministro de Salud, Wilfredo. Ayúdame. Es uno de los candidatos. ¿De Salud de quién? De Castillo. No fue el de Industria. Está de candidato. O de Industria. ¿Quién? No sé de qué te refieres. Es uno de los candidatos un ministro. de izquierda. Roberto Sánchez. Mira, ya me llegó el Alzheimer a mí también. Roberto Sánchez camina con el sombrero de Castillo. Sí, claro. Buscando confusiones. Evidentemente, en un pueblo como el peruano, querendón, perdonador, ¿no es cierto?, que le da pena las cosas, exhibir a los presidentes en desgracia, no van a conseguir el resultado que están queriendo. Se han equivocado completamente. Eso no es una cortina de humo. Eso es un error monumental. Un error fuera de un delito. Claro, porque yo no creo que el Comercio le quiera hacer campaña al candidato de Perú Libre o al de Vizcarra, ¿no? En absoluto. Y además, es improbable. Yo me imagino que en el Comercio, bueno, por las razones que sean, el Comercio ha utilizado esta información porque pensó que tendría alguna relevancia, pero yo creo que hay un error monumental de criterio.
¿no? Ahí se está victimizando a un grupo de presidentes, violando gravemente su intimidad. Uno pierde Para eso no es la libertad, pero no la dignidad. No, y la prisión ya es bastante cruel. En el Perú especialmente. En el Perú especialmente, ¿no? De reeducación nada. Lo que hay es un encierro cruel y destructivo de las personas que ahora además se convierten en objeto de mofa ante la opinión pública a través de claro, vamos a solazarnos en tu pobreza, en tu austeridad. Tiene una piña y el otro tiene una jarra y su corazón de Jesús. Por Dios. Eso además es un grave error, Beto. Así viven los peruanos. Exacto. La identidad que puedes causar. Mira lo mal que son estos analistas políticos. No sé quién es. Que no son analistas Bueno, pero estos señores improvisados. Si te das cuenta, la identidad que se puede producir. Un peruano común y corriente, el ciudadano de la calle, mira eso y dice, bueno, así es mi casa. Está el corazón de Jesús. Hemos pasado nosotros por muchas casas populares, ¿no es cierto? En los barrios populares está el corazón de Jesús, una jarrita humilde de plástico, su piñita, no ahí lujo, y su pantalla de televisión. Claro, y quererlo convertir, ¿no? a la fuerza en algo. Satanizar algo que en realidad es la forma de vida de todos los peruanos que vivimos en la prisión de la pobreza. Además, es un gravísimo error. Lo más clamoroso de todo, Enrique, Wilfredo, es que el subtítulo o el antetítulo decía tienen ventajas sobre los demás presos del sistema. Yo he ido a Castro y he visto el pabellón de los narcos. Esos tienen celdas doradas, sí. Esos tienen jacuzzis, esos tienen televisores de 80 pulgadas. Sí, por supuesto. Y ahí no entran las cámaras del INPE. No, y nadie va a decir. Porque no salen vivos, además. Ciertamente. Ay, Dios mío. Bueno, tengo que ir a un informe que ha preparado Diego Pacha sobre los otros protagonistas de este sórdido escándalo de la red de prostitución del Congreso que muchos están desesperados por tapar, pero que habiendo pasado un poco más de un año, los periodistas hemos vuelto sobre el tema porque algunas de estas damas han reaparecido en Palacio de Gobierno haciendo estas visitas nocturnas que el presidente Geri ha puesto de moda. Quiero decir dos cosas rápidamente sobre lo que dije anoche sobre el tema. La primera cosa, dije que todos los líderes de los partidos principales habían guardado silencio. Me equivoqué porque Rafael López Aliaga sí protestó en su momento y sí acompañó a la madre de Andrea Vidal. Y ya que menciono, espero por última vez a Andrea Vidal, los amigos y la familia me han escrito a través de las redes sociales pidiéndome que por favor deje de mencionarla y de mostrar su fotografía porque evidentemente es muy doloroso para la familia. Lo entiendo perfectamente. Trataremos aquí de no seguirlo haciendo. Sin embargo, la información de un caso tan trágico y de un crimen tan horrendo tampoco la podemos ocultar. Entiendo cuál es el punto de la familia, no nos vamos a solazar en repetir al infinito las imágenes del auto acribillado o las fotografías, pero el caso no ha llegado a ninguna conclusión, no hay un solo acusado, no hay un solo detenido y este crimen no puede quedar impune. Adelante con la nota. A más de un año del destape de la red de prostitución en el Congreso de la República, aún existen congresistas, efectivos policiales y altos funcionarios del Estado que están pasando desapercibidos. Los congresistas Edwin Martínez y Alejandro Soto, el jefe de la División de Homicidios de la Policía Nacional, el coronel Carlos Morales, el ex jefe del área legal del Congreso, Jorge Torres Arabia, y su mano derecha, Carlos País Vera. Esto no hace más que echarle una sombra al Congreso por la actitud que se ha tenido, más cuando los reportes periodísticos ya señalan que ha habido realmente un encubrimiento. Pero eso ya lo veíamos, hay que recordar que la mesa directiva de entonces trató de ponerle paños fríos al tema, salieron con la excusa de que el atentado había sido contra el taxista. Isabel Cajo, protagonista principal de este escándalo, ha trabajado para el despacho del congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, sin bachiller. La modelo de OnlyFans trabajó de la mano con el congresista Martínez, ganando más de 7,000 soles mensuales.
Tras las revelaciones periodísticas, Martínez, lejos de condenar lo hecho, defendió a su trabajadora y aseguró que Cajo tiene mucha vocación. El otro caso es del expresidente del Congreso, Alejandro Soto. Hildebrand en sus 13 reveló la visita de Isabel Cajo a su despacho. El encuentro ocurrió el 2 de abril de 2024, siendo Soto presidente del Congreso. Cajo ingresó con una identidad falsa, utilizando el carnet de una trabajadora de confianza de Jorge Torres Sarabia. La modelo OnlyFans se infiltró por una entrada en el jirón Simón Rodríguez, que, casualmente, conecta directamente con el búnker presidencial del Palacio Legislativo. Hoy tenemos la evidencia clara de que a una fiesta de un congresista, con presencia de varios congresistas, fueron invitadas entre poca gente estas señoritas. Entonces creo que abre nuevamente un frente de investigación para conocer cuál era la relación y si todo esto tiene que ver con el crimen, porque 3 semanas después asesinan a Andrea Vidal, un par de semanas después se le pierde el teléfono a Isabel Cajo. O sea, tienes que ver la línea de tiempo y realmente esto huele muy mal. Sorpresivamente, 3 días después de su reunión con Soto, Isabel Cajo pasó a la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Parlamento, presidida por Jorge Torres Sarabia, quien era el nexo entre los parlamentarios y las distinguidas damas. Incluso fue Torres Sarabia quien realizó un informe respaldando la gestión de Alejandro Soto. El caso de Torres Sarabia es preocupante. No solo era el jefe de una de las oficinas más importantes del Congreso, sino que hace algunos años confesó haber abusado de una compañera durante una actividad partidaria de Luis Valdés. Incluso la afectada aún mantiene el feto, producto del abuso que sufrió. Tiene varias denuncias de omisión familiar también, ¿no? Omisión familiar, no, ninguna. ¿Nunca tampoco tuvo alguna de violación sexual? No, tampoco. No me le quería aprovechar, amigo. Tú eres mi amigo. No me parece. Escúchame, y te voy a indemnizar, de verdad. ¿Indemnizar, huevón? ¿Usted crees que tiene costo? ¿Indemnizar? No, amigo, no. Oye, ¿estás bien, huevón? Perdóname, por favor. Perdóname. Perdóname, porque a veces cometemos estupideces con el trago. La mano derecha de Jorge Torres Sarabia en el Congreso era Carlos País Vera, exdirector general de Administración del Congreso y antes jefe de Recursos Humanos del Parlamento. Tras el escándalo de la red de prostitución, fue retirado del cargo. Sin embargo, César Acuña lo reubicó como el jefe nacional de Recursos Humanos de la Universidad César Vallejo. No, el partido no tiene ninguna responsabilidad. Estamos hablando de un partido que es una organización política, que tiene, digamos, muchísimas personas que lo conforman y que forma parte de un sistema democrático. Las responsabilidades, en la medida que las hubieran de cualquier persona, son absolutamente independientes. El blindaje no solo vino desde el Congreso de la República, sino también de la Policía Nacional, liderada por ese entonces por el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Según Hildebrand en sus 13, el jefe de la División de Homicidios, el coronel Carlos Morales Guevara, obstruyó la investigación del asesinato de Andrea Vidal. A más de un año del crimen, aún se desconocen a los verdaderos responsables. Cuando el equipo de investigación ya tenía los indicios suficientes, Morales decidió desactivar el equipo. Nunca otorgó los permisos para la búsqueda del automóvil y constantemente desmantelaba al equipo de investigación. Además, el celular de Andrea sigue incautado y no se ha logrado, extrañamente, realizar el peritaje. En el momento que ocurrieron estos penosos acontecimientos y que tienen que investigarse y que tiene que llegarse a la verdad, el titular de la acción era el Ministerio Público, quien estaba a cargo de la investigación, quien establecía cuáles eran los procedimientos, los protocolos, digamos que establecía también cuáles eran las investigaciones que tenían que practicarse y la policía los asistía. Posteriormente, luego de muchísimos meses, es que retorna la investigación a la policía, pero tampoco ha sido plena. A más de un año de los sucesos, se evidencia un sistema podrido que protege a poderosos, asesina testigos y pisotea a las víctimas. Chats, testimonios, nombres están sobre la mesa, pero el blindaje, disfrazado de justicia, sigue encubriendo a los responsables. Como ya hemos dicho, nosotros vamos a continuar investigando el tema porque se interrumpió abruptamente la investigación periodística porque este programa fue levantado del aire a fines del año 2024, pero estamos de regreso y no nos gusta dejar las cosas a medias. Últimos minutos para conversar con nuestros invitados y quería preguntarte, Wilfredo, si es posible
que se haya producido un concierto de autoridades como el que pareciera existir en el caso de la famosa red de prostitución en el Congreso. La policía deja de investigar, el ministro del Interior pareciera que colaboró con que esto quede en nada, la Fiscalía cruzada de brazos, y un caso tan terrible queda para el olvido, sin un solo acusado, sin un solo detenido. No es frecuente, diría. Hay pruebas que no se han actuado que me parecen trascendentes. El teléfono de la víctima está, no ha sido materia de un peritaje que creo que arrojaría muchas luces. La ubicación del vehículo no sé si tan relevante es, porque finalmente es un vehículo de tercero. Creo que el material tiene que estar en profundizar la investigación, en llamar más personas, aquellos que, por ejemplo, participaron de la fiesta del presidente Gerí en Cieneguilla, ampliar ese espectro, pero sobre todo ir a lo esencial, que me parece el teléfono. Ha tenido múltiples comunicaciones, estoy seguro, y antes de que esa evidencia se pierda en este contexto de inseguridad, creo que vale la pena insistir en ese peritaje. Enrique, a quienes denunciamos este caso tan triste y tan trágico, obviamente nos han denunciado también, ¿no? Porque yo estoy querellado por el que era el jefe de la oficina donde trabajaban estas chicas. Y ¿hasta qué punto podría existir un blindaje parlamentario o partidario de personajes como este? ¿Por qué adquieren este grado de impunidad? Si existiera, es un grave error, porque estas cosas siempre se saben. Y es la típica reacción errónea de las personas involucradas en un problema. En lugar de enfrentarla, ¿qué hacen? Denuncian al periodista, querellan, tratan de intimidar. Ahora no solamente utilizan la figura de la querella tradicional, el famoso delito de acoso, ¿no? Que fue creado con otros propósitos, pero dicen me están acosando. Cuando la prensa comienza a interesarse en un tema, denuncian a los periodistas por acoso. Todo eso es inaceptable en un sistema democrático. Ya el Tribunal Constitucional felizmente ha fallado en muchas oportunidades a favor de la prensa. Hay sentencias muy importantes sobre esta materia. Y está claro, cuando es de interés público y son temas de importancia nacional, no puede haber un delito por informar. Ese es un derecho que tenemos todos los peruanos. De manera que si alguna persona cree que intimidando, tratando de intimidar a un periodista o un grupo de periodistas va a ocultar la realidad, se equivoca. Hoy día, además, todo se termina sabiendo rápidamente. Las redes, la sociedad hiperconectada hace imposible un blindaje definitivo. Quiero llamar la atención sobre un tema adicional. No solo este caso terrible de las chicas del Congreso, el caso de Budeán. Hasta ahora no sabemos qué pasó con Budeán. El gerente municipal de Susana Villarán. Municipal de Susana Villarán. Que se suicidó, entre comillas, sí, degollándose a sí mismo, ¿no es cierto?, en una operación imposible. Y el caso del ejecutivo de las conservas, de Caliwarma, y hay una serie de asesinados, con unos casos horrendos. Una cosa incomprensible. Y quedan ahí. No, pero no puede ser aceptado eso. Este individuo, Jorge Torres Sarabia, que era el que manejaba este staff, ¿no? Esta extraña especie de agencia dentro del Congreso, no ha sido investigado, no ha sido acusado y sí ha tenido el empaque de, más bien, él convertirse en denunciante. Y no sé si recuerdas, Wilfredo, algún antecedente parecido de un caso en el cual no solamente una entidad pública, sino un poder del Estado se convierta en una agencia de este tipo de servicios. Más allá de Pantaleón y las visitadoras, ¿recuerdas algo parecido? No, la verdad que no recuerdo antecedentes. Por eso creo que es importante investigar en dos líneas: el asesinato y por separado, o con algunas vinculaciones, el uso de personas para fines políticos, aparentemente de índole sexual también. Entonces, son dos temas que tienen su propio significado desde la perspectiva penal, diría, separadas.
Así que puede fracasar quizás el tema del asesinato porque, claro, clandestino, más complejo de identificar, pero en el otro aspecto hay actores que están, pero las personas están, así que lo que falta eventualmente es un poco de empeño en buscar la verdad. Antecedentes, la verdad, no recuerdo. Sin duda. Claramente no ha existido la voluntad de llegar hasta el final, ni en la policía, quizás por órdenes de arriba, porque hay pruebas de que la investigación estaba ahí, y la fiscalía durmiendo también, por alguna razón. Probablemente, pues si una mafia es capaz de acribillar de más de 70 balazos a una chica indefensa, todo el mundo se intimida, ¿no? Y todo el mundo dice, ¿qué me va a pasar a mí si me meto con esta mafia? Bien, caballeros, muchas gracias por haber estado en el programa. Tenemos que despedirnos aquí.